Bueno, vamos a empezar a hacer una reminiscencia en torno al tópico que me permitía evocar Sergio. En efecto, la temática que hemos venido abordando es la relativa a la copropiedad. Y en términos de mucha generalidad, solo para evocar y situarnos, traigamos a cuenta que la copropiedad se concreta cuando un bien pertenece a varias personas. Lo usual, lo común y lo corriente es que un bien tenga un propietario, pero puede ocurrir. Ahora la excepcionalidad ya no es tan precisa, sino que se ha ido generalizando esta concepción, es que un bien pueda tener varios propietarios. Y cuando se concreta esa situación, que un mismo bien pertenece a varios propietarios, estamos en presencia del instituto de la copropiedad o condominio. En él participan varias personas ejerciendo sobre un mismo bien, repito, el derecho de propiedad. Y a estas personas se les llama copropietarios, condóminos o propietarios de mano común o condueños. Hay un bien sobre el que recae la copropiedad que tiene una particularidad. Este bien está dividido, pero no está dividido físicamente ni materialmente, porque en el momento en que se parta el bien, físicamente se termina la copropiedad. El bien está dividido idealmente, matemáticamente, y cada una de las partes que le corresponde a los condueños se llama cuota parte o parte alícuota. Recordarán ustedes que hablamos de 3 copropietarios, A, B y C, que recibieron en herencia un inmueble y presentamos un cuadrito ahí. A cada uno le correspondía 1/3. Luego aludimos a las facultades de los copropietarios, que son justamente las mismas de los propietarios, ¿verdad? Pero aludimos de manera específica al derecho de tanteo, que es un derecho de preferencia que se ejerce cuando uno de los miembros de la colectividad pretende vender su parte alícuota. Tiene inicialmente que ofrecérsela a los otros copropietarios. Ejemplificamos en el caso que trajimos a cuenta que uno de los copropietarios A quería venderle a una persona ajena a la copropiedad. Hay que notificarle a sus hermanos A, B y C para que dentro de los 15 días subsiguientes ejercieran el derecho de tanteo, que es el derecho de preferencia. Si ellos lo ejercen, a ellos habrá que venderles. Luego dijimos que no hay obligación de mantenerse en copropiedad. Una persona puede pedir la división en cualquier momento, pero puede ser que las personas en un momento dado determinen por razones de diversa índole que quieren mantenerse en copropiedad. Yo les señalé en el ejemplo de los hermanos que por cuestiones nostálgicas ellos querían mantener la casa en donde habían crecido, en donde había pasado su niñez, indivisa. Entonces se suscribe un pacto que se llama pacto de indivisión, que dura 3 años y puede prorrogarse por otro lapso igual. Esa es la copropiedad voluntaria, pero hay un momento en el que la partición de los elementos comunes no es posible. Esa es la copropiedad forzosa. La copropiedad forzosa involucra 2 institutos, la medianería, que fue la que explicamos hacia el final de la clase anterior, y la propiedad horizontal, que como nos decía Sergio, es la que vamos a explicar seguidamente. Licenciado, una consulta. La vez pasada estábamos hablando de lo que era también en el tema de la propiedad, los condominios, que es realmente el condominio es un grupo de personas que viven bajo una misma área específica, ¿verdad? Donde yo tengo mi propiedad. Eso lo aclaramos. Y la palabra copropiedad es sinónimo de condominio. Regularmente hay una utilización incorrecta de la palabra condominio. Se entiende así como usted me lo estaba señalando, un grupo de personas que habitan un edificio o una colectividad, pero no es cierto.
La copropiedad o condominio es el ejercicio de la propiedad de manera plural, de tal forma que usted puede ejercer condominio sobre un bien inmueble, así como en el caso que les ejemplifiqué de 3 personas que son copropietarios de un inmueble, pero usted puede ser copropietario con otras 2 personas de un bien mueble, como por ejemplo de un vehículo, y ahí están ejerciendo el condominio. El término condominio no está vinculado necesariamente con un inmueble, puede ser también con un bien mueble. Se refiere en rigor, en pureza, al ejercicio de la propiedad sobre un bien de manera plural, de tal cuenta que esa referencia que nosotros escuchamos o hemos hecho, yo vivo en un condominio, pues es probable, ¿verdad?, que viva en un condominio cuando hay varios propietarios que tienen una cuota aparte, pero en razón de que ya las casas están delimitadas y está lotificado, ahí ya no hay condominio, ¿verdad? Habrá una figura que nosotros vamos a analizar con posterioridad, pero no, el condominio, como les repito, es el derecho, no es el bien. De la misma forma que les quiero explicar yo esto en este momento, la propiedad horizontal es la propiedad que se ejerce en el caso de los departamentos o niveles de un edificio de varios pisos. Un nivel o piso le puede pertenecer a una persona o un apartamento, pero la propiedad horizontal no es un bien específico, sino es un régimen. Es un régimen que regula o norma la vida de varias personas que viven en un edificio de varios niveles y que tienen propiedad singular, el piso o su departamento, pero tienen mancomunidad o copropiedad de los elementos comunes. No todos los edificios de varios niveles están sujetos al régimen de propiedad horizontal, ¿verdad? Hay personas que no han constituido el régimen. Si yo construyo un edificio con el propósito de vender los apartamentos, debo constituir el régimen de propiedad horizontal. De tal cuenta que les repito que la propiedad horizontal no es bajo ningún punto de vista un bien, ni un bien inmueble, ¿verdad?, sino que es un régimen que regula las estructuras de varios niveles y que en un momento dado son habitadas por varias personas que mantienen un derecho independiente sobre los departamentos o pisos, pero que mantienen copropiedad en los elementos comunes, como los parqueos, como los tendederos, como en los elevadores o en las mismas gradas, ¿verdad? Así es que vamos a empezar. Si es que ustedes ya tienen a la vista el temario, les pregunto si ya está a la vista. Afirmativo, licenciado. Vaya, muchas gracias. Empecemos entonces. Permítanme un momentito, me perdí del artículo que les quería citar. Ya estamos. Hablando de la propiedad horizontal, vamos a hacer como de costumbre una referencia histórica. Fíjense que realmente es un instituto muy interesante y atractivo, como decía Sergio. Fíjense que algunas personas ubican el origen de la propiedad horizontal en el mismo periodo prehistórico, y que el hombre prehistórico fue el primero que lo utilizó de hecho. Suena un tanto increíble, pero al escuchar la explicación, pues obviamente así tuvo que ocurrir. El hombre prehistórico no podía desarrollarse como individuo porque las enormes bestias de la era cuaternaria o las inclemencias del clima lo hubieran destruido. Entonces vivía en grupos, primero en la familia, después en la patria, en el gens, en las tribus, y cuando descubrió la agricultura, habitó los valles. Pero las inclemencias del tiempo, lógicamente, han de haber sido de dimensiones terroríficas, ¿verdad? Las inundaciones eran algo que mataba a mucha gente. Entonces los hombres prehistóricos se desplazaron para las cavernas, y según nos dicen los paleoantropólogos, varios grupos ocupaban una misma caverna, solo que en diferente nivel, y a eso se le atribuye el origen de la propiedad horizontal, que eran cuevas que tenían varios niveles. Esta es una hipótesis, es una tesis que para algunos está comprobada, pero creo que es de difícil probanza, ¿verdad?
¿cómo sabían ellos que eran grupos diversos, ¿verdad? Y que no era el mismo grupo? En fin, de lo que sí existe certeza es que la copropiedad, la propiedad horizontal tuvo ya una práctica de hecho en la Edad Antigua, en las fabulosas culturas que descollaron en ese periodo, ¿verdad? Las culturas mesopotámicas como Babilonia, como Caldea, como Asiria, las culturas griega, romana, egipcia. Ellos eran constructores fabulosos, ¿verdad? Había muchos maestros de la arquitectura que posibilitaron la construcción de edificios de varios niveles y según se nos indica, de hecho, existió en varias de estas culturas la propiedad horizontal, aunque no había una regulación específica. Por ejemplo, en Babilonia, que es la más impresionante en la construcción de edificios de varios niveles. Todos recordamos que uno de esos edificios llegó a ser considerado como una de las maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, que era un edificio de no sé cuántos niveles, pues ¿verdad? Más de 10, en donde habían jardines que eran muy espléndidos. Entonces se asegura que las personas que cuidaban esos jardines moraban en cada nivel, ¿verdad? Con sus respectivas familias, es decir, las personas que eran los jardineros. Entonces esa, según la historia, ya era una manifestación de la propiedad horizontal. También lo fue los zigurats, ¿verdad? Que eran construcciones de varios niveles. Hay incluso un paradigma bíblico que señala que los babilonios fueron los constructores de una torre que pretendía llegar al cielo, que era la Torre de Babel, la Torre de Babilonia, ¿verdad? Pero realmente lo que ocurre es que ellos habían construido varios de estos edificios a los que se les llamaba zigurat, y como les señalo, estaban conformados por varios niveles, ¿verdad? Y eran habitados por diversas personas. También se asegura que en Grecia existió un antecedente de la propiedad horizontal, pero con las limitaciones que yo tengo, pues no podría hacer una afirmación, solo ponerla en duda, porque si ustedes ven los hermosos edificios griegos, estos edificios estaban conformados por columnas, por capiteles, pero eran de un nivel, aunque fueran muy altos, como cualquiera de los conocidos, como el Partenón, ¿verdad? Sin embargo, de lo que sí hay fe, constancia y certeza, es de que el régimen empezó a establecerse con mayor precisión en Roma. Roma, ya hemos dicho en diversas oportunidades, que fue una cultura generadora de muchas de las instituciones jurídicas que conocemos en la actualidad. Y se dice que en los centros de comercio, en los mercados, pues, en los sectores aledaños a los mercados, habían edificios que eran bodegas de varios niveles, en donde los comerciantes, lógicamente, guardaban su mercadería para tenerla próxima al lugar de venta y le asignaban a cada uno de ellos un nivel o un habitáculo, ¿verdad? Para que ahí mantuvieran su mercadería y había una regulación. Entonces, ese es un antecedente muy preciso, pero lo es más el que ocurrió en la Edad Media, durante el feudalismo. ¿Se recuerdan ustedes que los feudos estaban rodeados de murallas, ¿verdad? Así como aparece en las películas o en los libros de texto, que era una etapa de extremo belicismo, todos andaban armados y pretendiendo ampliar sus límites y fronteras, y precisamente por eso los castillos estaban rodeados de un foso y dentro del muro, ahí estaban las casas de los vasallos, de los balbacinos, de los balbasores. Pero en un momento dado, la construcción de casas tenía un límite, que era el propio muro. Entonces ya no podían expandirse horizontalmente. Entonces tenían que crecer verticalmente y ahí fue en donde advino con mayor frecuencia y con una regulación más concreta la propiedad horizontal. Por eso se dice que ese es el antecedente más preciso, aunque Roma también había regulado lo mismo. Conviene también advertir que el Código de Napoleón, el de 1804, ya reguló la propiedad horizontal de una manera bien concreta y precisa. Y su importancia no fue solo incorporarla, sino difundirla, porque el Código de Napoleón influyó en muchas legislaciones en todos los países de Latinoamérica y en efecto
Incluso en Guatemala, como lo vamos a ver a continuación, se aplicaron preceptos que no tenían desarrollo, porque Guatemala era una ciudad en ciernes, pues era una estructura casi aldeana y no habían edificios. Pero el Código Civil de 1877 y el de 1933 incluyeron la regulación de la propiedad horizontal. En la época de don Justo Rufino Barrios, prácticamente se copió el Código francés, se incorporó una norma alusiva a la propiedad horizontal, aunque repito, era una ciudad chata, ¿verdad? Una ciudad elemental, con muchas carencias, se acababan de trasladar, acababa de ocurrir el proceso de traslado al Valle de la Ermita, y lógicamente estaba en construcción. En 1983 también se incorporó esa norma, pero la misma definitivamente no alcanzó desarrollo por la misma circunstancia que les invoco. La primera ley que reguló la propiedad horizontal en Guatemala advino en 1959, que es la ley de la propiedad horizontalmente dividida. Esa es la primera manifestación legislativa en torno a la propiedad horizontal. Por cierto que fue una ley que estuvo en vigencia durante poco tiempo, porque eso ocurrió en 1959. En 1963 se emitió el actual Código Civil y, lógica y obviamente, derogó esa ley, ¿verdad? De tal cuenta que la propiedad horizontal está regulada en ese texto, en el Código Civil, el Decreto Ley 106, desde esa época, y aun y cuando es una estructura jurídica muy respetable, ¿verdad? Muy bien sistematizada, pues esas normas ya necesitan un ajuste, una búsqueda de coincidencia con la vida actual, ¿verdad? Que es muy especial y que cambia día con día. Entonces esas son normas que vienen de hace más de 50 años. Fíjense que hay algunos datos que les quiero traer a cuenta que pues probablemente no tienen una profunda significación jurídica, pero que son ilustrativos. Fíjense que el primer edificio que fue sometido e inscrito en el registro de la propiedad bajo el régimen de propiedad horizontal es un edificio que está en la Cuarta Avenida y Octava Calle, en la esquina. Se llama, o se llamaba, yo no sé si así se llama todavía, Edificio Horizontal 1. Está en la esquina subsiguiente de la Biblioteca Nacional. Era en la época en que fue construido un edificio suntuoso, ¿verdad? Y quienes lo ocupaban pues eran personas que tenían disponibilidad pecuniaria. Como la misma zona 1 vino a menos, también el edificio vino a menos. Les repito, está ubicado en la Cuarta Avenida, 888 de la zona 1. El régimen de propiedad horizontal era nuevo, pero ya en la última década del siglo anterior, como lo consigné en el número 6, habían 260 edificios sometidos a ese régimen. Y consultando a una colega, nos proporcionó un dato muy interesante, que es la licenciada Claudia Figueroa Perdomo. Ella nos informaba que el primer proyecto para solucionar el problema del déficit habitacional fue construido por el Bambi, fue las Torres de Nimajuyú, que está sometido al régimen de propiedad horizontal. Y el licenciado Rafael Quevedo también nos comentaba que ese complejo habitacional fue muy impresionante, yo lo recuerdo, ¿verdad? Estaba conformado por 4 edificios, tenía 22 módulos y ahí vivían 160 familias. Pues eso es lo concerniente al origen de la propiedad horizontal. Ahora hablemos de las generalidades. ¿Sí? ¿Perdón? Perdón, licenciado. Le habla Sergio otra vez con una consulta. Los multifamiliares que están cabalmente en el relleno sanitario. Ajá, esos entonces no estaban, porque yo me recuerdo que esos eran mucho más antiguos, no están metidos como régimen de... No tanto, pero eran construcciones que increíblemente no estaban sometidas al régimen. Esos fueron los primeros construidos como un antecedente de ellos, pero fíjese que incluso Nimajuyú
cómo costó que se aprobara el régimen, y aunque fue construido en 1978 y terminó en 1985, el régimen quedó habilitado, si no recuerdo mal, en 1989 o 1991. Pero los multifamiliares, esa es una buena pregunta, pero no estaban sometidos al régimen de propiedad horizontal, ocurrió mucho después. Bien, vamos a hablar de las generalidades sobre la propiedad horizontal. Fíjense que hay un detalle que había pasado por alto, pero aquí está anotado en la literal A, que es la imprecisión del término propiedad horizontal. Si nosotros buscamos en el diccionario el significado de la locución horizontal, de la palabra horizontal, encontraremos que lo horizontal es lo que sigue la línea del horizonte. De tal cuenta que la línea del horizonte es seguida por las casas de un solo nivel, ¿verdad? Sí, los edificios realmente son construcciones verticales, pero por alguna circunstancia que yo no alcanzo a determinar, en alguna época tuve esa duda de manera muy acuciosa y ahí no solo hice las consultas, sino buscaba yo por qué se le llama propiedad horizontal, pero hay varias tesis, ¿verdad? Incluso una que dice que quien la bautizó de esa manera se confundió. Es poco creíble. De lo cierto el caso es que no hay ninguna expresión que denote claridad por qué se le llama propiedad horizontal cuando los edificios son realmente verticales, siguen la línea vertical. Ahora, ¿cuándo existe la propiedad horizontal? Vean por favor el artículo 528. Espero que ya lo tengan a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? ¿Ya tienen su código a la vista? Sergio, ¿usted ya encontró el artículo? Así es, licenciado. Ya, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Ligia, ¿usted también ya lo encontró? Bueno, el artículo 528 dice lo siguiente. Propiedad singular en edificio de varios pisos, departamentos y habitaciones. Dice el artículo, los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio, de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Es decir, para que exista propiedad horizontal, es menester, en principio, exista una edificación de más de 2 niveles. Que cada nivel pertenezca a un propietario independiente, o si en los niveles hay departamentos, cada departamento sea de una persona independiente. De tal cuenta que habrá propiedad singular, pero también hay copropiedad, porque habrán algunos elementos que indefectiblemente tendrán que compartirse, como los parqueos, como los tendederos, como los ductos de electricidad o de basura, como las gradas, ¿verdad? O los elevadores. Entonces, adviertan ustedes que es una mezcla de propiedad individual y de copropiedad. Entonces, ¿cuándo hay propiedad horizontal? Cuando un edificio de varios niveles, cuyos niveles son de propietarios independientes, o los apartamentos que están en cada nivel le pertenecen a propietarios independientes y existen elementos de copropiedad, se sujetan a un régimen específico que va a normar esa particular convivencia, adicionándole que hay un requisito fundamental, que es el que tengan una salida a la vía pública o un determinado espacio que conduzca a dicha vía. De tal cuenta que, insisto, si nosotros vemos un edificio de varios niveles, no quiere decir que esa sea una propiedad horizontal, sino que es un edificio y para que esté sometido a este régimen hay que constituirlo. La propiedad horizontal es un régimen, no es un bien en particular. Ahora, ¿cómo se origina la propiedad horizontal? Eso está regulado en el artículo 529, en donde se regulan 3 supuestos que dan origen a la propiedad horizontal. La literal A,
cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio deciden someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico. Una persona o un grupo de personas deciden, miren, vamos a construir un edificio y vamos a vender los apartamentos, porque ahora la gente ya no quiere vivir en las afueras de la ciudad, cómo cuesta llegar, entonces vamos a vender apartamentos, así como está ocurriendo, ¿verdad? Hay un retorno a la ciudad capital para evitar esos terribles traslados por el tráfico matutinamente o a cualquier hora, ¿verdad? Entonces, las personas deciden someterlo a ese régimen y venden los apartamentos o hacen una torre profesional y van a vender oficinas. Cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito, es lo mismo que les acabo de señalar, y cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. El papá era propietario de un edificio y en el testamento consigna que cada nivel le va a corresponder a cada uno de sus 5 hijos. El edificio era de 5 niveles, es de 5 niveles, y les impone como condición que lo sometan al régimen de propiedad horizontal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal? Nosotros la acabamos de explicar hace unos minutos. Hay 3 teorías. Algunos consideran que es una servidumbre, otros que es una sociedad, pero ya explicamos que es una fusión de la propiedad singular y de la copropiedad. Quienes lo consideraban una servidumbre establecían, esa es una figura que vamos a estudiar en unas cuantas clases. Por ejemplo, que los moradores del primer nivel son servidores del segundo porque el techo del primer nivel es el piso del segundo. Y los moradores del segundo nivel son servidores del tercer nivel porque el techo del segundo nivel es el piso del tercer nivel y así sucesivamente. Pero no es una servidumbre también. Ya lo explicaremos oportunamente porque la servidumbre implica que concurran 2 inmuebles, uno dominante y uno sirviente. Y no es este el caso. La propiedad horizontal y los edificios de varios niveles son situaciones sui generis. Otras personas señalan que lo que existe es una sociedad y que los propietarios de cada nivel o de cada departamento son socios. Pero la respuesta está en el artículo 533, que dice propiedad singular y condominio. Esa es la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Hay una mezcla de propiedad singular, dice, cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Entonces, la propiedad horizontal, sin darle más vueltas al asunto, son las circunstancias que yo acabo de relacionar, la existencia de propiedad independiente y de copropiedad. Porque, repito, cada quien es propietario de su departamento, pero es copropietario de las gradas, del elevador, de los tendederos, etcétera. Y es propiedad, es copropiedad forzosa, porque una persona no puede decir, yo me voy a llevar las 80 gradas que me corresponden, no, ¿verdad? O me voy a llevar un pedazo del elevador, no se puede. Hay que mantenerlos unidos por las circunstancias que ya les señalé. Las maneras como se origina la propiedad horizontal ya las expusimos hace unos minutos, al leer el artículo 529. Ahora vamos a hablar de la administración del edificio. Lógicamente, tiene que haber una forma de conducir la actividad de todos los moradores del edificio, de conducirla y de ordenarla y de adecuarla a un normativo que es el reglamento de copropiedad. Precisamente el código habla en el artículo 547 de la administración del edificio. Dice este artículo, los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el reglamento de copropiedad y administración.
Regularmente hay una asamblea de propietarios y la asamblea de propietarios se produce con relativa frecuencia, ¿verdad? Probablemente cada mes o bimensualmente, prolongadamente tal vez a los 6 meses o cuando haya emergencia y necesidad. Y la asamblea es la que designa a un administrador que tiene facultades muy particulares como lo establece el artículo 548 y 549. Dice el artículo 548, facultades del administrador. El administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea que se promuevan a nombre o en contra de ellos. Y el 549 dice, el administrador tendrá las facultades generales que la ley le otorga a todo mandatario y las que requiera cláusula especial que se le confieran por el reglamento de copropiedad y administración o en disposición tomada por los propietarios con el voto favorable de la mayoría. Hay un contrato que se llama mandato. De seguro, ustedes no lo han estudiado todavía, lo harán el año entrante, pero hemos oído hablar de los mandatarios y de los mandantes. El contrato de mandato es un contrato en virtud del cual una persona le otorga la representación a otra. Fíjense que la omnipresencia es una facultad de Dios según la religión, ¿verdad? Dios está presente en todas partes, pero los seres humanos no podemos estar más que en una parte. Entonces, el derecho nos posibilita estar en varios lugares. Imagínense ustedes a una persona que tiene que acudir a una diligencia judicial el lunes venidero a las 10 de la mañana, pero a la vez tiene que estar en El Salvador, en una junta de accionistas, y tiene que estar en Chiquimula el mismo día. Pues no puede, ¿verdad? Porque no tiene omnipresencia. Pero el derecho le faculta la posibilidad para que esté en 3 lugares a la vez. ¿Cómo? A través de un contrato que se llama de mandato. Llama a sus abogados y le dice, mira, yo te voy a otorgar un mandato para que me representes en El Salvador y para que me representes en Chiquimula. De tal forma que él va a estar presente en esos 3 lugares. Entonces, los abogados a quienes se les confiere esa representación se llaman mandatarios. De tal cuenta que el administrador en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal es un mandatario, tal y como lo dice el artículo 549. El administrador tendrá las facultades generales que la ley otorga a todo mandatario. Los propietarios de los pisos o de las oficinas tienen las facultades del propietario, las facultades de uso, disfrute y de disposición que le corresponden a cada propietario, como lo vemos en el artículo 535. Dice, facultades del propietario. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse, con independencia del edificio total del que forma parte. Yo compré un piso en un edificio, en el edificio del centro, y puedo venderlo, ¿no? Solo el piso, pues ya no puedo vender el edificio, porque yo soy propietario del piso. O puedo comprar una oficina y vender solo la oficina. Es mi facultad. Puedo, como dice, transmitirlo o grabarlo. Voy al banco y pido un préstamo y doy el piso o doy la oficina en garantía. Y también los propietarios tendrán limitaciones. Las limitaciones son las que están contenidas en el artículo 536, que dice, cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Aquí se hace alusión a las prohibiciones de manera muy general, pero es en la escritura constitutiva donde se precisa cada una de ellas. Por ejemplo, no se puede establecer o constituir una cantina o un bar en uno de los niveles, ¿verdad? Porque está destinado si es una torre profesional, a que haya abogados o a que hayan odontólogos, ¿verdad? Entonces, no aceptarían que se constituyera un negocio de ese tipo o un depósito de explosivos, ¿verdad? Con el peligro que esto conlleva.
Entonces, aquí hay prohibiciones muy generales, pero en la escritura se hacen contener prohibiciones muy especiales. Fíjense que hay una prohibición muy particular, que es a la que yo quiero hacer alusión. Es la contenida en el artículo 539. Dice el artículo 539, prohibición a los dueños del primero y el último piso. El propietario del último piso, departamento o habitación situados en la planta más alta no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o del departamento o habitación situados en los mismos no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. Esta es una prohibición de sentido común. Imagínense ustedes que hay un edificio de 10 pisos y el dueño del 10º nivel dice, como ya no hay nadie arriba de donde yo estoy, voy a construir otro nivel. Eso no puede hacerse. En primer lugar, lo tiene que consultar con los otros propietarios, que de seguro le van a decir que no, ¿verdad? Que se obtenga un dictamen técnico en el caso más bonancible. Que la municipalidad tendrá que pronunciarse porque puede desnivelar el edificio. Igual cosa puede ocurrir para el que vive en el primer nivel o en el sótano, que se pone a hacer excavaciones para ampliar el sótano. Puede dañar los cimientos y provocar que el edificio se derrumbe. Entonces esas son prohibiciones sumamente especiales. Fíjense que, ¿qué ocurre si el edificio se derrumba, ¿verdad? Y lo cierto del caso es que aún el terreno sea muy grande, si se distribuye el terreno entre todos los propietarios, a cada cual le corresponderá unos cuantos metros, ¿verdad? Por esa razón es un imperativo asegurarlos. Deben haber seguros comunes y seguros particulares. Miren el artículo 552. Dice seguros comunes. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares a que igualmente estén obligados los titulares o que acuerde la mayoría de propietarios. Entonces, lo que es indefectible es que hay un seguro del edificio y al mismo tiempo los propietarios pueden asegurar su apartamento, ¿verdad? A veces eso es un imperativo y al margen de ello, cada cual en tutela de sus propios intereses puede comprar su propio seguro al margen del seguro del edificio. Como realmente los inmuebles están afectados por un fenómeno que se llama plusvalía, cada día valen más, ¿verdad? Sobre todo si están en un sector muy comercial o próximos a otros negocios. Entonces, los seguros nunca van a permitir la reconstrucción, ¿verdad? Sobre todo si ha transcurrido mucho tiempo, ¿verdad? El destino de la indemnización, entonces, será que el pago de los seguros será para reconstruir el edificio. Pero como les decía, regularmente el valor de los edificios crece día con día, al contrario de los vehículos, ¿verdad? Que decrece día con día. Vean lo que dice el artículo 553. Destino de la indemnización. En caso de siniestro que destruya el edificio, la indemnización del seguro se entregará al administrador previo afianzamiento de su responsabilidad, para que pague en primer lugar los gravámenes, si los hubiera, y enseguida la reparación o construcción del edificio. Pero vean lo que dice el artículo siguiente. Si la indemnización no alcanzara a cubrir los gastos de reconstrucción, el costo adicional se debe satisfacer por los titulares perjudicados por el siniestro. Es decir, las personas que quieran reconstruir el edificio, si la indemnización que cubra el seguro no es suficiente, ellos tendrán que poner el pago adicional. Y para concluir, hablemos de la extinción del régimen. ¿Cómo se extingue? Dice el artículo 555 que el régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo. La verdad es que extinguir el régimen de esta manera y dejar un edificio en donde viven varias personas sin un normativo sería un sinsentido, ¿verdad? Eso yo no he tenido noticia de que ocurra.
Aquí presentan una alternativa que si unos quieren y otros no quieren. La minoría dice que puede comprar los otros apartamentos. También es algo muy difícil, pero regularmente sería una medida abstrusa, ¿verdad? Una medida sin sentido, dejar sin protección normativa a un edificio construido bajo el régimen de propiedad horizontal. Muy bien, ahí damos por concluida la clase y les presento un saludo y mi deseo porque descansen y espero saludarlos de nueva cuenta el día jueves, que vamos a hablar de la propiedad intelectual, primero Dios. Así es que les deseo muy buena noche. Licenciado, una Licenciado. Hay una pregunta de Sergio, creo yo. Ahorita la figura que se está utilizando con la propiedad horizontal es el darle ellos dan una acción y se forma una asociación de vecinos, que son los que realmente manejan las áreas comunes y todo lo demás, y la administración y toda esa línea. En este caso, eso era lo que iba mi pregunta, que le iba a hacer al inicio. Eso es una violación a la libertad de asociación, porque si yo no quiero estar dentro de una asociación, no me pueden prohibir obligarme a que esté o prohibirme a que no esté. ¿Estoy en lo correcto o no es así la situación cuando es una copropiedad o es una propiedad horizontal? Escuche su respuesta. Fíjese, Sergio, que sí, que en efecto, tal y como usted lo indica, yo tengo mi constitución a la mano, está un poco lejos. Fíjese que en efecto, el derecho de asociación tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa. La vertiente positiva es que a nadie se le puede negar el derecho de asociación, pero la vertiente negativa es que a nadie se le puede compeler a forzar, no se le puede compeler, no se le puede forzar a que integre una asociación. Esa es la libertad individual, es un valor tutelado constitucionalmente. Si nosotros nos aglutinamos y deseamos conformar una persona colectiva, moral o abstracta de manera espontánea, estamos sustentados para ello, pero no nos pueden obligar. Fíjese que hay un sinnúmero de expedientes de amparo en donde se ha planteado una tutela para la asociación negativa. Por ejemplo, aunque no sea propiedad horizontal, en las colonias en donde se han creado comités de protección para limitar el acceso a las mismas, se construyen muros y se ponen garitas y se les quiere obligar a los vecinos a que paguen una cuota. Hay muchos de ellos que no están conformes con eso y plantean un amparo, ¿verdad? Entonces se les está violando la libre locomoción y se les está compeliendo para que formen una asociación a la que ellos no quieren pertenecer. Entonces la Corte de Constitucionalidad ha asumido una salida salomónica, que ellos tienen una llave y pueden ingresar y no les cobran, aunque no asumen una actitud de vigilancia en su casa. Y de la misma forma en los edificios. Eso de las acciones es un mecanismo que se aplica no solo en los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, sino en las colonias, ¿verdad? Se constituye una sociedad, ¿verdad? A veces es asociación, pero a veces es una sociedad en donde hay que hacer un aporte para pagar los guardianes, para pagar los servicios, que esas son bondades, pero todos los derechos practicados a ultranza resultan violatorios de los propios derechos de quienes han constituido esa entidad. Entonces, como decía Aristóteles, el justo punto medio aristotélico, ¿verdad? Claro que la asociación, sobre todo en las actuales épocas, es importante, ¿verdad? Y el amurallamiento de las colonias se volvió lamentablemente una práctica regularizada porque el Estado no cumple con su función de tutelar y proteger la seguridad de los ciudadanos. Y también en los edificios, ¿verdad? Entonces hay mecanismos que pretenden compeler a los moradores de los edificios que están sujetos a un régimen de propiedad horizontal a asumir algunas actitudes
que no están incluidas en la escritura constitutiva, porque si están incluidas en la escritura constitutiva y en el reglamento de propiedad horizontal, sí deben observarse. Fuera de esos, por ejemplo, ahí se regula que eso es la asamblea de propietarios la que determina las cuotas que se deben pagar para cubrir los gastos correspondientes, ¿verdad? Entonces, esos gastos obviamente tienen que irse modificando porque el canon de agua o de luz o el cable o el teléfono, todo eso va aumentando, entonces eso se regula. Pero si al margen de eso es indispensable, o quiero decir, es imperativo cubrir gastos que no están previstos, entonces sí las personas no tienen fundamento para exigirlo. Como les cito un ejemplo. En algunos edificios tienen la pretensión de cobrar lo relativo al ornato navideño y se les pasa la mano porque les piden unas contribuciones exageradas. Y hay gente que dice que no, ¿verdad? Entonces que los vamos a... se vuelve un problema. Pero el canon, el límite, el lineamiento para los cobros está en la escritura constitutiva en lo que atañe al derecho al régimen de propiedad horizontal. Está en la escritura constitutiva y se refleja en el reglamento. Fuera de esos dos dispositivos no se pueden hacer cobranzas ni obligar a nadie a que integre sociedades, ¿verdad? Porque como usted señaló, y yo le repito, que el derecho de asociación tiene dos vertientes. Si yo quiero me asocio, pero si quiero no me puede obligar nadie. Interesante. Gracias, licenciado. Me quitó totalmente la duda de eso, cabalmente. Gracias. Fíjese que ese es un tópico que usted va a estar en esos belenes dentro de algunos semestres, como para escribir la tesis, ¿no? Violaciones del derecho de libertad en la constitución del régimen de propiedad horizontal. Interesante. Vamos a tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias. Sí, un saludo cariñoso. Que tengan buena noche.